sé que entraste a este video porque no sos el único que le está pasando a esto. De hecho, yo tuve lo mismo que te pasó a vos, ese miedo que dirán los demás, lo que te digan los otros, el temor a ser rechazado, a ser juzgado, a ver qué opina el otro. Y te puedo decir que este video, contártelo, poder comentártelo y enseñarte muchas cosas de las cuales yo aprendí a reducir la timidez, que yo te puedo explicar y dar herramientas, se me llena el corazón de emoción y alegría de poder contártelo. Porque ¿sabes lo que me hubiese gustado a mí? Que yo le pudiese darle consejos o herramientas a ese yo del pasado que sentía demasiada timidez, sentía demasiado temor hacia los demás, se sentía como que era juzgado por todo el mundo. Entonces, quiero decirte que desde el más profundo de mi corazón, este video es el más importante del canal para mí. Así que afortunadamente estás en el video correcto para entender este tema y para entender también ese miedo del por qué te sentís tan identificado al tener miedo a los demás. ¿Por qué tengo miedo a los demás? ¿Por qué siento que me está juzgando todo el mundo cuando entro a un lugar, por ejemplo? Así que les voy a contar dos historias. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos? La primera historia surge en un chico que va de vacaciones, que quiere arrancar con el tema del desarrollo personal. Le llamó la atención unos videos que vio en YouTube. Dijo, bueno, yo veo a mucha gente que está yendo al gimnasio y la verdad que veo cambios en su físico, yo las conocía diferentes. Y en esas mismas vacaciones que el chico fue entrando en el desarrollo personal, dijo, ¿y si voy a una biblioteca? Por primera vez el chico fue a una biblioteca. Resulta que el chico tenía muchas ganas de asistir a una biblioteca y a conocer libros. Pasa que nunca tuvo el coraje de decidir y moverse hacia él mismo a un lugar. Porque tenía miedo a salir, porque estaba acostumbrado a la comodidad de estar en su casa, en la computadora, tranquilo. Pero él tenía una pequeña ambición de querer cambiar. O por lo menos entrar en ese ámbito del desarrollo personal. El chico va en las vacaciones a la biblioteca entonces. Entra. Y lo primero que ve, o lo primero que busca, es... Bueno, lo primero que ve son muchos libros, por supuesto, no es una biblioteca, no va a haber eh, cuadros de pintura, porque no está en un museo, por ejemplo. Pero está lleno de libros. Y dijo, lo primero que necesito yo ver es acerca de la autoayuda, el desarrollo personal. Y el chico fue hacia el sector del desarrollo personal. Vieron que en las bibliotecas se va dividiendo por sectores y muchas veces ves un lugar más parecido al amor, ves otro lugar más parecido a el terror, por ejemplo, y así un montón de cosas. Pero el sector del desarrollo personal es el que le interesaba al chico. Y el chico ve dos libros bastante interesantes. Y el chico se compró los dos libros. Uno se llamaba ¿Qué vida vivimos? Y el otro se llamaba Los 10 escalones hacia la felicidad. ¿Por qué le llamó la atención el de qué vida vivimos? Yo creo que el chico ahí en ese momento se estaba replanteando qué estaba viviendo constantemente. Porque sus pensamientos, él tenía pensamientos de una vida que tenía expectativas, pero que no estaba realizando en la vida real. Su realidad no era esa, aunque sus pensamientos, sus expectativas sí lo eran. Entonces fue y se compró ese libro. Y el otro, Los 10 escalones hacia la felicidad. ¿Por qué? Porque el chico no estaba siendo feliz del todo. ¿Por qué? Porque se sentía tímido, se sentía inferior. Entonces, el chico al comprarse los dos libros, luego de las vacaciones, empieza a leer uno de esos libros. El primero era el de qué vida vivimos. No, perdón, Los 10 escalones hacia la felicidad. El chico no se lo terminó, pero arrancó el primer escalón hacia la felicidad, el autoconocimiento. El chico, el chico, con el tema del autoconocimiento, empezó a conocerse. Empezó a preguntarse quién soy,
qué soy, mi infancia cómo fue, y empezó a introducir muchos recuerdos de su pasado. Entonces, el chico hoy se dio cuenta de que tenía muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero lo que le sorprendió es que tenía muchas cosas buenas, porque el libro te enseñaba a poner tus fortalezas y a poner tus debilidades. Y el chico cuando escribió sus fortalezas dijo, ¡qué locura! Claro, es que el chico nunca se dio cuenta de las cosas buenas que tenía, porque siempre su cabeza tenía las cosas negativas. Y a veces es normal que te suceda, pero no siempre es lo correcto y lo positivo para ser feliz. Y ahí ya se dio cuenta de muchas cosas. Ese chico del cual estamos hablando en toda esa historia, soy yo, Aromandior, este canal. Soy yo. Esa fue mi primera historia en la cual yo empecé a entrar en el desarrollo personal y empecé a entender quién quería ser y por qué era tan tímido. Por lo menos quería una herramienta para mejorarme y para no sentir tanto miedo a los demás y a lo que digan los demás. Sentía eso y me daba... Sentía como que quería cambiar ya, ¿ok? Bueno, esa es la primera historia. La segunda historia viene en paralela, es decir, viene a continuación de la anterior. Al terminar de leer ese libro y haber arrancado el otro un poco, pero nunca se terminó un libro ese chico. Yo nunca me pude haber terminado un libro en ese momento. Hoy en día tengo más de 10 libros leídos hasta ahora, no son la gran cosa, pero me encanta leer y ya tengo ese hábito de leer, así que me compro libros constantemente. Bueno, no importa. Nunca había leído un libro y tampoco tenía el hábito de leer un libro, pero yo quería arrancar por algo. Y claro, como yo dije, ok, con todo lo que aprendí, también me di cuenta que hay algo muy importante. Y es cómo me veo. Yo me miraba al espejo y quería verme bien, ¿vieron? Y dije, ¿y si empiezo a entrenar? Y arranqué a entrenar en mi casa. Arranqué a entrenar en mi casa, empecé a ver videos acerca del fitness, acerca de la alimentación, de cómo hay que hacer los ejercicios, herramientas para hacer ejercicios en casa. Empecé a desarrollar, empecé a investigar mucha información para que yo pueda hacer en mi casa. Porque como desconocía lo que era un gimnasio y porque también era un poco chico, pero bueno, la edad no sé si es tan relevante o no para ir a un gimnasio. Tenía 13 años, 13, 12 años por ahí. Y, y también esa ansiedad de mostrarme a los demás, yo dije, voy a arrancar por mi casa. Porque también es lo más cómodo para mí y por lo menos arranco por algo. Y arranqué en mi casa, empecé a entrenar, empecé a hacer muchas flexiones, muchos abdominales y empecé a verme bien. ¿Y saben qué? Ahí empecé a ganar confianza en mí mismo. Porque después, ¿por qué? Porque me di cuenta de que esos resultados de los cuales yo me vi contento y con alegría porque mi apariencia empezaba a cambiar y porque cada vez en el espejo yo me veía mejor, empecé a entender que los resultados positivos requieren mucho esfuerzo, requieren mucho tiempo, mucha energía y que generalmente pueden ser muy positivos si te los dedicas a tus proyectos o a aquello que vos tanto querés para mejorarte. Entonces, yo ahí dije, puedo con todo. Y vieron cómo mi cabeza cambió ahí. Yo en ese momento ya quería juntarme con todo el mundo para demostrarme mi transformación. Pero bueno, eso también era un poco de querer demostrar. Sentía capaz demasiado orgullo. Pero al mismo tiempo, seguía sintiendo esa espina de, ¿y si qué opinan los demás de mí? Lo seguía sintiendo. Bueno, al final de esta historia, resulta que el chico aprendió que su apariencia también habla, pero que todavía faltaba algo más. Y ahí cierra la historia. ¿Qué faltaba? Ahora, con lo que el chico se quedó,
para saber, es lo que te voy a demostrar a continuación. Es lo que te voy a enseñar, lo que tengo acá anotado, que es lo más importante por lo cual vos viniste al video. Porque vos estuviste escuchando dos historias, uy, este tipo no para de hablar. Pero bueno, a ver, ¿cómo logré disminuir la timidez? ¿Cómo logré reducir la timidez? Primer punto, ¿qué es la timidez? Hay que saber bien qué es la timidez, porque hay mucha gente que confunde las cosas y las mezcla. Bien, la timidez no es una enfermedad, tampoco es positivo. Es una sensación, un estado de ánimo de inseguridad, incomodidad y muchas veces de ansiedad, como no. Y esto es negativo, no nos hace sentir bien, nos hace sentir incómodos, inseguros y a veces tenemos ansiedad, que eso es malísimo. Pero quédate tranquilo, porque para todo hay solución y porque si yo pude, vos también podés reducirla. ¿Ansiedad de qué? Es una sensación, un estado de ánimo, de inseguridad, incomodidad y ansiedad. ¿Pero ansiedad de qué? El temor a ser juzgado. Siento la ansiedad de lo que opinen los demás de mí. Ya tengo una imagen, ya tengo palabras creadas en mi imaginación de lo que dicen los demás de mí. ¿Sí? Es decir, si yo entro a un lugar y siento que todos me están observando, que todos me están viendo y que todos están diciendo algo de mí, automáticamente yo, si soy tímido, estoy pensando de que todos están pensando de mí, aunque no lo esté pasando, aunque no esté sucediendo, pero la cabeza funciona de esa manera, porque tu perspectiva, tu realidad, genera esa realidad. A mí me gusta estar tranquilo, me gusta estar relajado, me gusta estar en espacios donde haya silencio, no me suele gustar mucho el ruido, aunque generalmente tienen que haber situaciones y van a haber situaciones donde no siempre te va a gustar donde estés, pero ese es el punto clave también que me ayudó a superar la timidez, de no quedarme en la zona de confort, de no quedarme en los lugares donde siempre me siento cómodo y salir a lugares donde me sienta un poco incómodo, a probarme a mí mismo, a arriesgarme a aquello que me puede llegar a hacer bien, aunque en el momento yo diga, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago acá? Me siento mal acá. Y es importante entender tus valores, por eso yo vuelvo al autoconocimiento. Entender tus valores. Una vez que vos entendés tus valores, podés identificar cuáles son tus límites y qué tanto elegís estar en tal lugar y con quiénes. Entonces es muy importante establecer límites, pero ¿cómo los establecemos? Entendiendo nuestros valores. ¿Qué cosas podemos limitar? Aquello que degrada nuestros valores, aquello que no aceptamos, aquello que es inaceptable para nuestras cosas, como por en este caso, lo que degrada nuestros valores, los que nos hacen sentir menos. Entonces, es paso a paso y es un proceso bastante largo lo que te estoy diciendo, que a mí, imagínense, me tardó años en reducir la timidez. Y hoy en día soy una persona que yo considero que mejoré mucho en la oratoria. Hay mucha gente que me reconoce que tengo buena oratoria, en comparación de lo que era antes. Que vencí muchos miedos, que me arriesgo a muchas cosas. Pero eso también me lo identifiqué yo primero, para creerme que fue así. No siempre necesito la opinión de los demás. Yo sé bien cómo fue mi proceso. Entonces, es un proceso bastante largo. O puede ser larguísimo. Pero es posible. Es posible. Y más si conociendo estas herramientas, más entendiendo esto, más podés tener vos la fluidez de, de, de mejorar. ¿Sí? El tímido le gustaría actuar y estar socialmente activo en el entorno. ¿Sí? Pero le ganan los miedos. ¿Saben cuántas veces yo tenía ganas de reunirme con un grupo, de estar con otro grupo? ¿Y sabes qué? Tenía un cagazo enorme. Tenía un miedo. Tenía un miedo de acercarme y decir, no, y este, uy, y... Pero porque ni siquiera había pasado y yo ya tenía eso en mi cabeza. Y una cosa de las cuales me ayudaron y hoy en día entiendo, pero porque mi cabeza es otra,
es que al acercarte a una persona y querer hacer una propuesta, el no lo tenés. El no lo tenés primero. Vos tenés que conseguir el sí. Vos tenés que, en este caso, si yo quería acercarme a un grupo y hacer una pregunta o hacer amigos, imagínense que yo ni siquiera podía hacer una pregunta. Una pregunta. Era difícil, pero no me juzgo. Ni me juzgo a yo del pasado. Porque es algo completamente. Es algo que yo sentía que. Me sentía incómodo, pero sabía que podía cambiar. Entonces, es muy importante saber que podés cambiar. Que vos digas, yo puedo cambiar. Pero te la tenés que creer, yo puedo cambiar. De verdad. Y tenés que visualizarte a vos mismo siendo esa persona ideal que vos querés ser. ¿Sí? Tenés que imaginar, tenés esa imagen, esa visualización de vos yendo a sociabilizar y que salgan las cosas bien, que salgan todo a tu idea. Porque vos tenés que responder tus pensamientos, tu frecuencia de vibración, la tenés que focalizar en eso que querés, no en lo que no querés. ¿Sí? Muy importante eso. Te vas a frustrar muchas veces, yo me he frustrado muchas veces, pero se puede. Ese es el mensaje que quiero dar. Se puede, se puede. Vos podés. Y no es el único mensaje que te estoy diciendo que vos podés y listo, ya está terminado el video. Te estoy dando muchas herramientas y muchos conocimientos para que los puedas lograr. Para que vos digas, yo puedo hacerlo. Entonces, son estas herramientas, ¿sí? Después yo en la descripción al final del video voy a dejarlas como escritas para que queden ordenadas o queden en un esquema que vos después quieras bajarlo en una hoja. Está perfecto, ¿sí? Así que yo por eso te voy a dejar las herramientas en la descripción. Todo lo que vine hablando del video, ¿sí? Pero entende esto, paso a paso, poquito a poco. Dale que se puede. Te mando un fuerte abrazo y ahora sí, si tenés alguna duda, algún consejo, lo que sea, porque vuelvo a decir, yo también estoy reduciendo esto. Todavía no lo eliminé por completo. Yo me siento todavía que tengo un poco de temor, pero no es nada que ver a comparación de antes. Nada que ver. Entonces, si tenés alguna duda o algún consejo, podés decirlo en los comentarios. Si querés dar una reflexión, una historia que te haya pasado a vos, bienvenido sea. Y bueno, recuerden esto, estamos todos en un mismo proceso, estamos todos en un mismo camino, todos queremos crecer, todos queremos avanzar, así que no se juzguen por lo que les pase, no se juzguen por lo que sientan, simplemente entiendan el camino y entendamos que todos vamos para un mismo lado, para mejorarnos, para ayudarnos, que eso nos fortalece. Ahora sí, te mando un fuerte abrazo y si vos querés, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.